Hola, soy Ramón Bernadó. Estamos aquí en los estudios de Guadalajara Media para dedicar un espacio más a estas conversaciones de cine que tenemos siempre con algún invitado en esto que hemos dado a llamar Guadalajara de Cine. Hoy tenemos a David Pinillos. Muchas gracias, David, por estar con nosotros. Hola. David Pinillos es teniente alcalde de Azuqueca de Henares, es concejal de Derechos y Libertades, Derechos si y no me Libertades. equivoco, y además es un antiguo conocido mío porque durante muchos años ha estado de proyeccionista, de colaborador en el taller Sí, de cine de también, Azuqueca también. de Henares, ¿verdad, David? Pues bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bien David, hallados, un placer. ya lo sé, muchas gracias. ¿Por qué Braveheart? Cuéntame, ¿por qué cuando te pregunté yo qué película es tu preferida para poner de fondo en este rato de conversación, de entrevista? Y me dijiste que Braveheart, una película de Mel Gibson del año 1995, que dura 3 horas, Que, que, 177 que minutos. dura 3 horas. Yo la verdad es que cuando me lo preguntaste pensé, digo, bueno, me digo algo de Segundo Chomón por, Bueno, Segundo Chomón es una maratón, ¿eh? como otra opción, pero dije, bueno, no. Pues un poco hilando, ¿no? Sí que es cierto que me gusta. A mí, además, el estreno de la película me pilla pues en una época en la que uno era mucho más joven y casi tenía el pelo como, Como, sí, como, eras, como, como eras, Braveheart eras melenudo, como Mel Gibson. en aquella época. Y luego sí que es cierto que, bueno, fue un poco también cinematográficamente el volver de una forma u otra al cine épico, ¿no? Que se había perdido un poco por el camino. Mel Gibson protagoniza, dirige, produce, prácticamente hace absolutamente todo, se lleva un buen puñado de Oscar. Y bueno, sí que es cierto que probablemente además sea la película que más he visto, sobre todo porque es una de las que yo creo que después más veces han reprogramado en todas las cadenas de televisión y es difícil no hacerla, pero es de esas películas que yo por lo menos cada vez que la vas viendo terminas descubriendo alguna cosa en la que no te habías fijado, ¿no? Sin ser probablemente una de las grandes aportaciones a la historia del cine, estando más cerca dentro del cine de entretenimiento, a pesar del metraje, que bueno, esa era, yo me acuerdo el día del estreno en Alcalá, yo creo que poca gente en la sala aguantó sin levantarse antes de que terminara, Sin ir al servicio, sin ¿no? ir al servicio, antes de que terminara la película, ¿no? Pero bueno, tiene cosas curiosas y luego además, pues la coincidencia de que mi concejalía ahora mismo es la de Derechos y Libertades y precisamente la película casi acaba con ese grito De libertad. de libertad, ¿no? Es una película que efectivamente tuvo 10 nominaciones a los Oscars y se llevó 5 Oscars. Mejor película, mejor director, mejor fotografía, mejor sonido y mejor maquillaje. O sea que una película muy premiada. O sea, Sí, tuvo mucho reconocimiento, ¿no? y tiene cosas curiosas, ¿no? En cuanto a, bueno, las escenas con caballos que al final, bueno, pues fue una de las grandes complicaciones para no tratar de utilizar caballos precisamente vivos en esas escenas y hacerlo con determinados elementos mecanizados. La participación de extra, la curiosidad que habla de que precisamente en algunas de las batallas para que bueno, la cosa estuviera más emocionante, participaron en distintos bandos, bueno, pues individuos como extras de pueblos que no se llevaban muy bien entre ellos y algunas de las atenciones médicas Eso posteriores, no lo sabía algunas de yo. las atenciones médicas posteriores fueron de verdad en el fragor de la batalla y bueno, sí que es cierto que históricamente, bueno, pues probablemente por aquellas cosas habituales en Hollywood, uno le da 2 o 3 vueltas a la historia para, bueno, pues dar pinceladas un poco más vendibles de cara al espectador, pero bueno, fuera de todo ese rigor, sí que es cierto que a mí me gusta desde la banda sonora, que además sigue pasados 25 años más, de 25 años de aquello, funcionando muy bien en todos los aspectos, bueno, a determinadas curiosidades. Curiosamente, probablemente es una de las pocas películas en España, dentro del mundo del doblaje, que es el eterno debate. Bueno, pues Mel Gibson habitualmente ha estado doblado por un actor valenciano y esta, curiosamente, no la dobló él. Entonces, bueno, otra curiosidad y otra peculiaridad, ¿no? Pero bueno, yo creo que sobre todo, fundamentalmente, al margen de todo eso, lo que más me ha traído de ella siempre, yo creo que es que me pilló en el momento
un poco idóneo, ¿no? También de edad, Sí, etcétera, etcétera. claro, esto de las pelis, uno a veces guarda recuerdos, añoranzas, ¿no? De las películas. Yo me acuerdo que la vi en su estreno y luego lo que dices tú, como la han puesto tantas veces en televisión, muchas veces en sesiones de tarde, yo me acuerdo de haberla visto, pero de esto que la ves pues en medio de una tertulia, o sea, que ves de vez en Sí, sí. cuando algo, ¿no? Sí. Y como me la recomendaste, la he vuelto a ver. Este fin de semana anterior la he vuelto a ver y tal. Y ha habido alguna cosa que me ha impresionado. Por ejemplo, los caballos. Hieren muchísimo a los caballos. Que eso generalmente en las películas, los caballos nunca se les hiere. O sea, caen los jinetes y tal, pero el caballo no cae herido. En cambio aquí se ve como les dan con lanzas, cómo los hieren, cómo les acuchillan incluso. O sea, es curioso ese aspecto. Y luego tiene momentos bastante violentos, hay amputaciones, hay heridas y tal, pero muy bien dosificados, porque no resultan un poco impactantes, pero no demasiado. O sea, yo creo que Mel Gibson dirige bien esta película, es una película a mi modo de ver bien dirigida, con una fotografía excelente, porque la verdad la fotografía es excepcional, la música Sí. también. A mí me resulta muy pastelón todo el asunto este de los amores y todo eso, y luego es una película muy de ficción, porque es todo muy real, no es muy de aventuras, pero tienes que entrar en el juego ese de que te están contando una película de aventuras, casi de fantasía, ¿no? Porque hay muchas cosas que son de lo más irreal, pero bueno, Sí. que si entras en el juego de la película la disfrutas. Sí, no, hay la duda luego al final siempre, vista la época y luego las posteriores sagas de, pues no sé, de más cine épico, ¿no? Esa línea de saber si, por ejemplo, la saga del Señor de los Anillos, de no haber existido esta versión, se hubiera rodado igual o no, Claro, por determinadas pinceladas que luego uno puede ver en unos ámbitos en otros, ¿no? Pero es un poco lo que te comentaba, ¿no? Con el tema de los caballos, bueno, yo creo que recuperar un poco o encontrar ahí ese filón de ver cómo poder jugar con esto, que hasta ahora tampoco se había podido hacer. Comparto contigo lo de bueno, pues es un poco lo que decíamos, del rigor histórico para tratar que fuera más vendible y esa parte ya, pero yo creo que romántica, pero la al peli final es no cine, compite a es ser cine una película comercial. histórica. No, Claro, no, no, es cine comercial. claro. En un momento con metrajes, como decíamos, que es lo que sale un poco de contexto, que seguro que lo que decíamos un poco, ¿no? Que en cualquier tarde de estas de asueto y puesta entre los anuncios más el metraje de la película, es de las que te empiezan a las 4 de la tarde Empezaba a las 4. y termina a las 10 o las 11 de la noche. La cortaba, el final no se podía ver Claro. porque llegaba el telediario. Es la parte compleja. Pero bueno, Claro. ya te digo que había que elegir una, me decanté No, por, no, bien, bien. Si a mí me por gusta esa. esta apuesta porque es una apuesta, fíjate que en Film Infinity tiene un 8, o sea que tiene muy buena calificación de los espectadores. Y luego sale Sophie Marceau. Yo siempre he sido muy de Sophie Marceau, a mí me encanta, y aquí sale súper joven, súper guapa y tal, y luego tiene ese punto de que al final William Wallace es el hijo de William Wallace va a ser el que herede la corona de Inglaterra, ¿no? Por el embarazo a la reina de Inglaterra. Visto cómo está el tema allí en estos días, pues a lo mejor a lo mejor alguien te hubiera dicho, hubiera estado bien dentro de todo esto. No deja de ser curioso, o sea, oye, ¿a ti te gusta este tipo de películas de aventura, histórico? ¿Es lo que te gusta? ¿O cuál es tu género favorito? A mí me gusta, sí que es cierto que yo sin ser un cinéfilo a lo mejor empedernido, sí que he tenido épocas, ¿no? Épocas en las que uno ha disfrutado del cine español, me gusta el cine español y mira, pues precisamente a raíz de ese taller de cine del que hablabas he podido tener la suerte de ver el Verdugo en una pantalla, Bueno. en una pantalla en condiciones. Recuerdo y me gustan películas pues como el Alcohol Maltés, Casablanca, la época de Bogart. Ahora que has hablado de actriz francesa, yo también tuve una época de cine francés con Juliette Binoche Juliette Binoche. y aquel azul, blanco y... La trilogía de Kieslowski, ¿no? Sí. Azul, blanco y rojo. Y rojo. Y bueno, y luego épocas. Y luego sí he tenido la gran suerte, eso sí que es cierto, ¿no? Que al final, a través de mi trabajo, pues inicialmente bueno, pues incluso con proyecciones más o menos comerciales en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Azueca, incluso después con la creación del Salón de Cine, con la creación de
del cine Del Eje. del Eje, de haber podido disfrutar pues de mucho, ¿no? No solo del cine comercial que en ocasiones me ha tocado ver o incluso proyectar, sino sobre todo bueno, pues yo como siempre he dicho, uno de los fijos en el taller de cine tenía que ser yo sí o sí, ¿no? Y entonces de todas esas circunstancias al final uno descubre muchas cosas nuevas, ¿no? Ves, bueno, pues aspectos del cine que hasta ahora pues a lo mejor mirabas de otra manera y bueno, y vas incluso comprendiendo algunos aspectos. Luego, la suerte de poder ver, como decíamos, bueno, pues películas que sí que habías visto en pantalla Pequeña, en la en blanco tele, y ¿no? negro, en lo que había históricamente en la mayor parte de las casas, en las épocas aquellas en las que tenías la sesión de cine de la tarde y el sábado cine por la noche, el poder volver a recuperar algunas y verlas en pantalla grande. Pero yo en todo caso sí que indirectamente también he tenido siempre mucha relación con el mundo del cine Desde niño, ¿no? desde Hoy me niño. contabas antes que tú eres de Azuqueca, tú eres Sí. nacido de Azuqueca, que eso es una cosa muy difícil, ¿no? Bueno, Porque la mayoría de los de Azuqueca hemos llegado a Azuqueca, no nací hemos nacido. técnicamente en Guadalajara. Bueno, bien, pero Quiero decir, porque en aquella época yo sí que nací en el año 71, ya era cuando no se nacía en Azuqueca, porque ya se podía venir a nacer a Guadalajara, a la antigua residencia, pero bueno, permanecías ahí en el peor de los casos, incluso en el mejor un par de días, y a los 2 días estabas en en tu Azuqueca, casa, ¿no? Entonces, sí. nacido aquí en Guadalajara, Y, a y los me, 2 días estaba allí. y me contabas que había un cine en Azuqueca, Y claro, que era el cine, ¿cómo se llamaba? hubo varios cines en Azuqueca. Hubo, Yo en la época en la aun que... siendo una localidad, entonces muy pequeña, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Azuqueca. Yo recuerdo en mi Y época de la infancia... cuéntame un poco de los cines de Azuqueca, David, Pues por fíjate, favor. mira, yo recuerdo la época de mi infancia con un gran cine, que era el Cine Avenida, próximo a donde está ahora mismo ubicada la Casa de la Cultura, después se sustituyó por una sala de juegos, etcétera. Y en aquella época, además de proyectarse allí, en el Colegio Giovanni, los domingos por la tarde, también en un salón de actos que tenían, proyectaban cine. Pero yo sobre todo recuerdo el Cine Avenida, claro, que era un cine en sí, ¿no? Con un pequeño escenario, con un patio de butacas, con el gallinero, Qué bueno. con la sala de proyección donde se guardaban unas sacas enormes de palomitas. Y yo tuve la suerte de que mi tía, bueno, pues era la que se encargaba de limpiar el cine. Entonces, pues esos recuerdos de la infancia corriendo un poco entre los pasillos, subiendo, viendo los sacos de palomitas, los rollos enormes aquellos de cintas que no tienen nada que ver ya con los sistemas de proyección actuales y al final de una forma u otra indirectamente sí hemos estado más o menos ligado a ello. Y David, ¿qué película recuerdas haber visto en tu infancia ahí en el Cine Avenida? ¿Te acuerdas de alguna en En las especial? primeras épocas en las que me dejaban ir al cine, yo recuerdo que entonces, que ya se va recuperando un poquito en distintos sitios, porque se han ido avanzando las primeras sesiones de por la tarde, era casi de entrar a las 4 de la tarde porque había una primera sesión que solía ser habitualmente un western, una segunda un poco más de medio estreno y luego ya las de última hora de la noche solían ser ya para público adulto, Para ¿no? mayores, ¿no? Para mayores, eran las de 18. para mayores que no te quedaban, las de mayores de 18. Y yo de aquellas sesiones de tarde, pues yo creo que me tragué todos los western habidos y por haber, porque era más o menos lo que tenías habitualmente. O sea, O yo sea, creo que que era una sesión triple, en sí, realidad, sí, lo sí, que sí, se sí. podía hacer, porque eran 3 películas a lo largo de la Yo tarde. creo que todas las películas de Lee Van Cleef, de Clint Eastwood, de aquellas épocas, pues que Spaghetti después han ido western, poniendo, supongo que sobre todo también. mucho spaghetti western, toda esa parte sí ¿Cuál es la que las hemos primera visto. película que recuerdas tú de tu infancia? Esa película que recuerdas tú haber visto la primera, que muchas veces no es la primera, sino una que recuerdas simplemente. Pues ligada yo creo que a televisión no se me puede olvidar. Hablaba antes del Verdugo y de Pepe Isbert, pues de Pepe Isbert haciendo de abuelo y el pobre Chencho perdiéndose en Navidad por La la gran Plaza Mayor de familia, Madrid. ¿no? La gran familia Sí, sí, sí. Y toda la saga de continuación, ¿no? Sí, sí, La En cuanto a familia y esas, uno que era un más. poco lo que había. Y que además yo creo que, no sé si las ponían cada 15 días otra vez, pues las sensaciones de haberlas visto muchas veces. Sí, yo también tengo esa sensación. La verdad es que era una, bueno, a mí yo siempre he tenido grabado
porque, claro, es una película que tú viste en tu infancia, pero yo también vi en mi infancia, porque Sí, es sí, una sí, sí. película antigua. Entonces yo tengo grabado lo del el niño perdido, el pobre Chencho perdido en la Plaza Mayor, eso lo tengo yo grabado. Y yo me acuerdo que cuando hemos ido en Navidades con mis hijos, pues al mercadillo navideño o con mis nietos después, a mí me daba pánico perder Sí, perder sí, a mis eso retoños. es una cuestión que creo que ha condicionado Sí, sí, bastante. se ha marcado, ha marcado. A mí esa peli que tiene personajes maravillosos como José Luis López Vázquez, Sí, como el el padrino, ¿no? padrino El Búfalo. padrino pastelero, al pobre que le hacían unas putadas increíbles en los niños de la película. Y a mí me encantaba porque era un cine como muy bondadoso, ¿no? O sea, no había conflicto social ni nada parecido. Era Sí, no, un y cine. incluso el elenco de actores que daba sus primeras pinceladas ahí, ¿no? Pues yo recuerdo ver en esas primeras películas, ¿no? Pues a todas instituciones como Emilio Gutiérrez Cava, por poner un Sí, ejemplo, por ejemplo, con el ¿no? que después he tenido la suerte de poder trabajar de forma más o menos directa o indirecta ¿Cómo has conocido en el mundo del teatro. Sí, Quiero ¿cómo has decir, conocido a Emilio Gutiérrez Cava? Cuéntame, eh, David. Porque este año ya sabes que a Emilio y a su hermana Julia Gutiérrez Cava se les ha dado el Feroz de Honor, que es el premio que otorga la crítica cinematográfica española a una carrera. Y se le ha dado a Emilio y a su hermana. ¿Cómo has conocido a Emilio Gutiérrez Cava? A mí me parece un personaje estupendo, ¿no? pues yo he tenido la suerte, como te decía antes, dentro de mi ámbito de trabajo, al margen de esas funciones de proyeccionista eventual, mi trabajo de técnico de sonido me ha llevado también durante muchos años, sobre todo en la última etapa de mi vida, a realizar esa función en el Ayuntamiento de Azueca de Henares y en el Centro Cultural, donde tenemos un maravilloso ciclo de teatro que año tras año La se espiga de repite, oro. que es la Espiga de Oro, y donde afortunadamente a lo largo de los últimos años pues he tenido la suerte de poder compartir ratos previos, incluso obras, porque al final eres parte de ellos. Te ponía el ejemplo de Emilio Gutiérrez Cava, que estuvo hace 2 años, en esta última no, en la anterior, pero en esa misma línea hemos tenido allí a pues cantidad de grandes actores y actrices en los últimos años y a lo largo de toda la trayectoria, ¿no? de la Espiga. Yo en las otras épocas, por ejemplo, mi función laboral estaba más ligada al mundo de la radio, y ahí en otros ámbitos he tenido ocasión pues de poder trabajar y de conocer, bueno, pues por ejemplo los primeros pasos de la creación de la Casa del Actor, ¿no? Con Beatriz Carvajal. Yo entonces trabajaba para Júbilo Comunicación y bueno, pues tuvimos la suerte de poder trabajar con ella, entrevistándola un par de veces y seguir muy de cerca aquellos primeros pasos de la casa del actor, con él, incluso con Pilar Bardén, que estaba por aquella época muy encima también de esas cuestiones. Luego de aquello te desvinculas y, como digo, laboralmente terminas en el ámbito en el que pues, actores más o menos conocidos han ido pasando a lo largo de los últimos años. Claro. Uno con un perfil más del mundo del teatro, más del mundo del cine, unos a lo mejor con perfil más televisivo, como Nacho Guerrero, que estuvo también no hace tanto, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues es un auténtico lujo. ¿Qué personalidad está entre los actores que has ido conociendo estos años te ha impactado más? ¿Te ha llegado es el que ese dice, jo, qué tío tan grande? ¿Eso te ha pasado con alguno o no? Hombre, a ver, claro, después de haber trabajado con gente de este nivel, eventualmente, ¿no? A un ratito, que es lo que dura el montaje de la obra, Sí, que es un sí. día cuando ellos salen y se van. No por el nivel de actor, sino yo creo que por la actitud, porque al final también es un clásico dentro del cine español, en televisión, en cine, en los años del cine kinky estaba en todas. Yo me lo pasé muy bien con Enrique San Francisco. Ah, Enrique, Quique San Sí, Francisco sí, sí, es un fenómeno, es ¿no? un De la fenómeno y naturaleza. es un personaje peculiar, pero en esa misma línea te digo Emilio Gutiérrez Cava, Iñaki Miramón, bueno, pues también estuvo en la misma temporada en los últimos años. Bueno, gente que a lo mejor últimamente ha sido más protagonista casi por planos más relacionados con la política que por el cine, y que luego después han quedado un poco Olvido, ¿no? en el olvido, entre comillas, ¿no? Como el amigo San Juan, que bueno, pues fíjate, Alberto San Juan. Alberto San Juan, me estaba viniendo ahora mismo a la mente
Airbag o alguna película de estas, viendo la trayectoria posterior y últimamente el reconocimiento que está teniendo, por ejemplo, el amigo Rejalde, y en el caso de Alberto ha quedado un poco como perdido ahí, ¿no? Con Alberto, ese primero inicio yo me acuerdo en el que le hacía vi mucho. en una espiga de oro, en un monólogo que hacía sobre el hombre cazador, la mujer recolectora, no sé si recordarás, que fue súper divertido. Luego ha estado varias veces, Sí. veces Ignacio Higa, pues quiero recordar con otro monólogo. La última vez estuvo con el último trabajo que hizo con un gran autor de música de cine, como es Alberto Egozcue, guitarrista argentino que ha compuesto varias infinidad de gente, y vinieron con un montaje que hicieron entre ellos, además curioso, y hicimos alguna pincelada al respecto, porque te preguntaban, ¿no? Entonces, al final, ya te digo que es una suerte, ¿no? Porque tú ves a gente a la que has estado viendo durante mucho tiempo, bueno, pues hay, ¿no? Qué bueno. Y el poder compartir esos momentos, incluso que te pregunten, dice, bueno, ¿y qué me estás preguntando? ¿No? Que en aquel caso era tan sencillo, oye, ¿y tú cómo ves este sistema de micrófono o mejor el otro? Pues mira, yo creo que deberías cambiar, porque entonces la obra de teatro la hacían con un micrófono de mano. Te digo, yo creo que deberías cambiártelo directamente a un micro inalámbrico que te pueda permitir moverte más por el escenario, interactuar más, etcétera. Manos, además, Y si no... sale muy caro y tal. Y yo creo que la siguiente actuación la tenían en Zaragoza, y esa misma luego, ahora que ya puedes ver todo en YouTube, etcétera, ya habían cambiado el formato. Entonces es una cuestión de suerte con el mundo del cine, porque luego coyunturalmente, pues fíjate, en el mismo salón de actos de Azuqueca, entonces no estaba el cine, me acordaba recientemente con el tema de los Goya, tuvimos la suerte de estrenar un corto que al final se llevó el Goya, ¿no? Como era el Maestras de la República. Ah, sí, Maestras de la República. Bueno, no era un corto, no era un corto, era un documental. Sí, sí, y luego se llevó el Goya. Lo estrenamos allí y se llevó el Goya, es decir, Yo estuve también en esa proyección. Se presentó en Madrid, en la Escuela Julián Besteiro. La primera actuación en aquella época, yo como secretario general de UGT, la conseguimos llevar a Azuqueca y se llevó el Goya. Y luego, fíjate, lo que es hilar un poco las cosas, ¿no? El último en llevarse un Goya en la sección de documental ha sido el documental de Ara Malikian, que también ha actuado un par de veces en ese mismo escenario. Es verdad. Que, oye, el de Maestros de la República, me acuerdo perfectamente, yo estuve en esa proyección y estaba el cine, bueno, el salón de actos de la Casa de la Cultura, que fue ahí, absolutamente abarrotado. O sea, un éxito esplendoroso la proyección de ese documental. Sí, por cierto, un documental excelentísimo, que luego, es verdad que, fíjate, tuvo la suerte de llevarse el Goya, ¿no? Y tal. ¿Sigues el cine español, David? ¿Vas al cine o ves más en casa películas? No tengo tiempo de ver casi ni en cine ni en casa. Entonces, ahora sí que es cierto, desde que estoy ocupando el cargo de concejal, mucho menos. Antes me aprovechaba para ver el cine, porque en cierto modo era parte de mi trabajo el estar más o menos pendiente muchas veces de que se enganchara una película, de que hubiera un salto raro en el DVD o no. Ahora cada vez que puedo voy, bien a las proyecciones que hay en Azuqueca, en el cine del Eje, o bien a cualquier otra sala a hacer cine comercial, pero habitualmente también vinculado. Quiero decir, muchas de ellas voy acompañado de mi hijo, que al final es con el que pues puedes ponerte un poco más al día de todo del cine comercial y de según qué sagas, porque es un fan empedernido de la Guerra de las Galaxias. Ah, qué bueno. ¿Y tú eres Star Wars maníaco o no? Sí, yo al final, claro, yo en esas primeras sesiones de cine de las que hablábamos antes y en medio de todo aquel, recuerdo las primeras proyecciones de... En el 77 verías Star Wars, recuerdo las primeras proyecciones de la Guerra de las Galaxias y la primera de Rocky. O sea, y luego al final ves que tiempo después puedes ir a ver el cine, un poco lo que decíamos, ¿no? Incluso la misma saga que continúa, a verla con tu hijo y a poco te descuides ya también con tu nieto. Y las sagas que siguen estando ahí, igual de vigentes, ¿no? En algunos casos. Entonces, cada vez que puedo voy. Y luego, pues con mi mujer, evidentemente, también lo que pasa es que a ella le gusta otro tipo de cine, ¿no? Distinto. Pero bueno, pero también tenemos ocasión de poder ver otras películas más de pensar y más de tomártela con menos fulgor juvenil. De todas maneras, tú eres de una generación que has crecido textualmente con Star Wars. Te ha acompañado toda tu vida. O sea, que eso es una cosa estupenda. A mí también me ha acompañado.
A mí ya me pilló más mayor que a ti, lógicamente, pero también me ha acompañado toda mi vida. David, se nos ha acabado el tiempo. Hemos hecho incluso, nos hemos pasado de cuentas y tal. Un placer haberte tenido aquí, haber conversado un rato de cine. No nos ha dado tiempo a nada, la verdad. Un placer estar aquí. Se ha pasado rapidísimo. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Un placer haberte tenido aquí. Espero que ustedes también, desde sus casas, hayan disfrutado de esta charla de cine que hemos tenido con David Pinillos. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Muchos besos. Muchas gracias.